El siguiente programa es contenido de entretenimiento. Los comentarios y opiniones manifestados a continuación son basados en experiencias y conocimientos de cada persona. Este espacio no compromete verdades absolutas, ni nuestra política como canal comunitario. Canal 4, viviendo nuestra identidad. Hola, ¿qué tal, televidentes, seguidores de redes sociales y también oyentes? Bienvenidos a nuestro programa Estamos en Línea, hoy nuevamente con este espacio maravilloso en el que nos reímos, aprendemos, mejor dicho, aquí pasamos, pero bueno, Diana, hoy nos acompaña una súper invitada y vamos a estar hablando de un tema muy especial. ¿De qué se trata? Bueno, ese tema, un saludo muy especial a nuestros televidentes y a nuestros oyentes y a nuestra invitada psicóloga de nuestro municipio, Erika Marcela Estrada. Y para quienes no la conocen, ella es de acá de Ciudad Bolívar. Lo que pasa es que se fue hace mucho tiempo, mejor dicho, chiquita, como esas son palabras muy tradicionales, chiquitito, muy nuestras, pero ya regresó con conocimiento y hoy nos va a compartir un poco de el tema de las emociones. Cuando uno habla de emociones, uno dice aburrimiento, tristeza, eso, pero también las emociones también son alegría, felicidad, sorpresa, como mejor dicho, todo. Vamos a hablar entonces como enfocándola, Mari, ¿en qué? En la película Intensamente, que sabemos que ha sido un boom en los últimos días, por decirlo así, pues porque hay 2 temporadas, la primera y la segunda, y es precisamente enfocada a ese tema de las emociones. Usted ya lo mencionaba, estamos con una invitada muy especial, a quien le damos la bienvenida, Erika, a este espacio. Estamos en línea. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero pues poder compartir un poquito de lo que en algún momento aprendí desde mi carrera y enfoque. Y muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, eso es lo importante. Eso es lo importante. Hablemos de las emociones. Yo creo que las emociones nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos, prácticamente. Desde que estamos en el vientre, yo creo. Sí. Erika, ¿qué dice? Sí, cierto. Sí, porque la mamá le transmite todo eso y el niño siente y percibe, entonces me imagino que... Y el papá a veces dice, una amiga o algo así, que se le acerque, que una patadita. Yo creo que es que ya sintió, ¿cierto? Pues el papá o algo lo tuvo que haber conectado. Sí, por eso es como tan importante cuidar un poco, digamos, a las gestantes en cuanto a su salud mental. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo se ha llevado su proceso de embarazo, eso va a afectar en la emocionalidad del bebé, obviamente. Si la mamá vive un proceso estresado, triste, depresiva, muy posiblemente el bebé pueda presentar en su adolescencia o en su adultez una depresión. Desde el vientre. Sí, ay. O sea, y lo puede desarrollar uno más adelante. Porque nosotros vamos creando unas huellas que pues en psicología llamamos huellas némicas que van quedando en el inconsciente del cerebro. Entonces, claro, la información que el bebé recibe desde el vientre es importante. Por eso es necesario, digamos, como cuidar los espacios, cuidar las relaciones, la manera en cómo la mamá se relaciona con el bebé, con la pareja, si existe pues la pareja, o si es una madre soltera, cómo va a vivir ese proceso de embarazo, por ejemplo, porque afecta. Hay mujeres que de pronto están con su pareja y viven un embarazo mucho más estresante que de pronto una mamá que es mamá soltera o viceversa, ¿cierto? Sí. Todo depende del relacionamiento y de cómo se signifique también ese embarazo. Oiga, yo en mi embarazo, yo lloré fatal y pasé súper enferma y uno ve en los comportamientos de mi hijo. Mi hijo cuando estaba pequeñito, él siempre era muy solitario, que le ayudó muchísimo. Cuando él entró a la guardería, al hogar infantil, ya el relacionamiento con los niños ya aprendió, pero de todas maneras él siempre maneja como un carácter o como siento resentimiento. Y yo digo, qué pecado, es que le tocó. Le tocó muy duro. Le tocó duro. Y miren qué tan importante. Es también como cuando le dicen a uno, cuando uno tiene la barriguita con la linterna, los colores y todo eso, cuando uno le canta, cuando uno siente que hay, o sea, son momentos ahí. La época de gestación, yo creo que es una de las épocas más bonitas porque uno sentir y ir viendo poquito a poquito cómo le va creciendo la panza a uno.
Cuando ellos empiezan a dar las Y eso es lindo, pataditas, eso es lindo. hermoso, eso es tan bonito porque uno está amando a un ser que sin uno conocerlo, uno entregaría la vida por ese ser. O sea, el amor de una mamá es inmenso, por eso la parte de las emociones son vitales para un futuro, para nosotros. Bueno, pero yo creo que también es importante definir emociones y sentimientos, porque yo creo que ahí también debe haber un sentimiento muy profundo de amor. Entonces vámonos como por la línea de las emociones. ¿A qué hace referencia ese tema? Como usted lo menciona, hay una gran diferencia entre emoción y sentimiento, ¿cierto? Sí. La emoción es algo más instantáneo. Es, digamos, como la reacción corporal, esa primera información que envía el cerebro al cuerpo y que empezamos a sentir, por ejemplo, si es un susto, si el estímulo que tenemos enfrente nos provoca como un terror, un susto, ¿qué vamos a experimentar? Taquicardia, sudoración de las manos, ¿cierto? Sí. Pero cuando ya eso pasa, queda ya el sentimiento, que el sentimiento así es un poquito más largo, un poquito más largo. Puede durar horas, puede durar días, meses, años. Sí, porque por ejemplo el sentimiento del amor yo creo que de una mamá es para toda la vida, ¿cierto? Entonces ahí está, hay que hacer como esa diferenciación porque a veces confundimos emociones con sentimientos y realmente digamos que la emoción es el desencadenante del sentimiento como tal. Entonces, por ejemplo, pongámoslo en el embarazo. Cuando una mamá se da cuenta, en su prueba sale positiva, obviamente hay una emoción. Puede ser tristeza porque no sabemos en qué condiciones, ¿cierto? Asombro. Asombro, alegría, o una profunda felicidad. alegría. En mi Exacto. caso fue una felicidad impresionante porque yo llevaba como 3, 4 años tratando de quedar embarazada. Entonces, sí, la alegría. Entonces eso es una alegría que uno... Vea, es más, mi hijo ya cumplió 18 años y yo todavía tengo guardada la prueba de embarazo. No le la tengo puedo creer. Y la manillita de mi hijo cuando nació las tengo 18 guardadas. años una prueba de embarazo y todavía está buena. Está la rayita, pues ya está muy borradita, pero ahí está la rayita. Entonces ahí es donde vamos, cómo se significa ese embarazo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esa primera emoción, entonces se va a desencadenar un sentimiento. Si es felicidad, obviamente el amor se va a generar de una manera mucho más rápida. Contemos que no siempre las mujeres generan amor por sus bebés al primer momento. Sí, y eso también debe ser normal, ¿cierto? Sí, hay muchas incluso que durante toda la vida no logran conectar emocionalmente con sus hijos, ¿cierto? Y también eso es normal, o sea, es algo que debemos entender, que la sociedad, digamos, nos ha pintado a la mujer como esa proveedora de amor, de cuidados, pero las mujeres no aman desde siempre, ¿cierto? Y hay mujeres que definitivamente su instinto materno no está y por eso deciden o no tener hijos o muchas veces, dado el caso, llegaron a quedar embarazadas, toman diferentes decisiones, sea darlo en adopción, en otros casos abortarlo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque esa conexión con ese bebé no está. Entonces, de acuerdo a esa significación del embarazo, es que se producen este tipo de emociones. Entonces, si hay una felicidad, es muy probable que ese sentimiento de amor empiece a gestarse y obviamente se signifique el embarazo de manera muy positiva. Ahí, Erika, también suele suceder que cuando estamos al frente de una situación complicada, la gente le dice, pero que modere sus emociones, que no se deje llevar por las emociones, por la rabia, por la ansiedad. O sea, a veces uno quisiera controlarlo, pero a veces hay situaciones que son como mucho más fuertes y esa emoción como que es prácticamente como una reacción. Pero esa emoción se convierte en una reacción. Yo creo, Diana y Erika, que por eso de alguna manera intensamente se volvió tan famosa porque permitía que las personas y que las emociones, o sea, fuesen algo muy normal. Es que usted puede sentir alegría, es que yo puedo sentir ansiedad, es que usted puede sentir angustia. Entonces fue como una vía para que muchas personas pudieran decir, es que es normal que todas podamos sentir esa serie de emociones. Voy a retomar como cositas de lo que se ha dicho. De tanto. Para abrir un poquito, ¿cierto? Sí. Diana mencionaba que ya se convierte como una reacción. Claro, es que la emoción va a desencadenar una reacción, sí o sí, ¿cierto? De acuerdo a... Sea buena o mala. Exacto, que eso es otra cosa, que es lo que mencionaba ahorita acá Marisol, que socialmente las emociones más aceptadas básicamente es la alegría,
¿cierto? Usted está triste, todo el tiempo el discurso es, "Ay, pero ¿por qué está triste? No, venga, no le pare bolas a eso, piense en otra cosa, trate de salir un cafecito, una sonrisita. Si está enojado, el enojo es otra que básicamente no se acepta. Ay, qué pereza, es que vive como enojado, es como tan mala clase, qué jartera. No. Intensamente yo creo que sí puso sobre la mesa eso, o sea, somos seres humanos y así como sentimos alegría, pues también sentimos tristeza y también sentimos enojo. ¿Cuál es la situación acá? Es la manifestación de la emoción. O sea, invalidar las emociones no es lo que se busca. Y eso se hacía mucho, digamos, en la infancia, con los hombres, por ejemplo. Ay, parece que nadie lo vio, los hombres no lloran. Sí. ¿Cierto? Usted es fuerte, usted es berraco. No es una niña. Exacto. Usted no se puede vestir así, usted porque está jugando con un juguete que es de una niña. Exacto. Entonces hay una represión de la emocionalidad masculina. Porque en la actualidad el porcentaje más alto de suicidios es en hombres que en mujeres. Porque a las mujeres se nos permite expresar. Más, total. Al hombre no. Ay, sí. El hombre carga, ¿cierto? El hombre calla. El hombre incluso... Por eso también, digamos, lo que es el alcoholismo, el consumo de sustancias psicoactivas como la cocaína, la marihuana, pues todo eso es más común en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque aprenden a regular su emocionalidad desde ahí, ¿cierto? Entonces hay que buscar cómo regular la emocionalidad de una manera mucho más adaptativa. Erika, usted lo que acaba de decir, voy a decir... Aparecieron las llaves. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una manifestación emocional. Entonces, de acuerdo a cómo sea aceptada o no, nosotros vamos, y eso viene desde la infancia, no es en la adultez. En la adultez es donde vienen a verse como las consecuencias de. Entonces, si yo tengo una rabia, digamos en mi infancia, y mi familia, mis cuidadores principales, sea papá, mamá, abuelos, tíos, ¿cierto? No saben reconducir esa manifestación, sino que simplemente invalidan mi emocionalidad. Lo que van a hacer es que yo reprima esa emoción y obviamente si es una emoción de ira, por ejemplo, eso va a estar conteniéndose. O sea, eso no va a desaparecer, eso va a quedar ahí año y tras cuando año, día tras día. menos espere, eso lo decía una gran mente que me dio clases allá en la universidad, nos decía... Aparecen las enfermedades. Todo lo que está en el inconsciente tiene que salir. Por algún lado tiene que salir. Y es cierto. Una de las manifestaciones inconscientes... Ay, no, yo que tendré en mi inconsciente que tenga que salir. cuando no se tramita de la mejor manera, el cuerpo lo grita, el cuerpo lo habla. Claro. Entonces se enferma, ¿cierto? ¿Cómo? Aparecen las parestesias. ¿Qué son las parestesias? Las parálisis, un derrame, se paraliza la mitad del cuerpo, una parálisis facial, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante. A mí me encanta, digamos, como ver que de cierta manera, así sea a través del cine, se ponga sobre la mesa lo que es la salud mental y sobre todo la salud emocional. O sea que a usted me imagino que le encantó intensamente. Totalmente, sí, ambas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la primera nos pone como esas emociones primarias que se sienten en la niñez, porque un niño puede sentir vergüenza, sí, pero es una vergüenza pasajera. Nosotros de adultos sentimos una vergüenza y nos puede acompañar para toda la vida. Es más, nos acompleja. Podemos estar pelando las papas en la cocina y de un momento a otro nos llega como el recuerdo y como que usted se bajoneó. Y vuelve a sentir exactamente. Aquí me estoy acordando de una que hay. Y uno se bajonea. No. Entonces es eso, claro. Entonces nos ponen como esas emociones más primarias que de acuerdo a cómo uno va creciendo se van complejizando. Pero Mari, una sonrisa, a ver, ¿cómo es que decir? Exacto, es muy, muy complicado y sí, pero... No me pida una sonrisa, Diana, que a mí no me da lidia. A mí me da mucha lidia. Es muy importante, tanto los papás, no hay un manual ni nada cómo tienen que comportarse, igual los hijos, entonces igual a todos nos toca aprender sobre la marcha, aprendiendo con aciertos y desaciertos, nos toca aprender sobre la marcha. Sin embargo, algo que yo rescato ya a esta época y es que se ha desmitificado un poco lo que es la salud mental y que ya hay un montón de documentos y herramientas como para uno psicoeducarse. Obviamente no nos vamos a volver psicólogos o psiquiatras, pero al menos sí vamos a entender un poquito el comportamiento, por ejemplo, de nuestros hijos y vamos a tener herramientas como para trabajar con ello. También
se ha desmitificado la figura del psicólogo, porque yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco, yo no estoy loca, cuando realmente no es así. Una cosa son los pacientes psiquiátricos, que obviamente sí caben dentro de la psicología, pero es que al psicólogo yo también puedo ir porque necesito orientación para tomar una decisión difícil que no sé, exacto, no encuentro cómo. O para un problema emocional, por ejemplo, un duelo que es tan complicado, que Dios mío, a raíz de un duelo pueden surgir otros síntomas y que pueden complejizarse, por ejemplo, una depresión, una ansiedad, ¿cierto? Entonces es eso, entender que nosotros los seres humanos somos emocionales, y por más que sea, cada situación que vivimos va a desencadenar y nos va a atravesar la emocionalidad, y de acuerdo a eso es que lo vamos a significar, y de acuerdo a eso es que vamos a reaccionar. Entonces, la muerte de un familiar, pongamos acá la muerte del padre, por ejemplo, para una persona no puede significar nada. ¿Por qué? Porque durante su historia de vida nunca tuvo relación con su padre, ¿cierto? O fue una relación muy mala, entonces no afecta. Mientras que una persona que todo era su padre, para arriba y para abajo con su papá, una buena comunicación, una buena relación, ese padre muere, obviamente va a afectar demasiado. ¿Qué puede desencadenar si no se trabaja un duelo de manera eficaz y efectiva? Un duelo complicado. ¿Y un duelo complicado a qué tira? A lo psicopatológico, ¿cierto? A desarrollar otro tipo de problemáticas mentales, como puede ser una depresión, una ansiedad, o ya cuestiones mucho más graves, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante entender que la emocionalidad del ser humano sí merece ser tratada, ¿cierto? Que no porque yo sienta X o Y cosa quiere decir que ya estoy loco o loca, no. Los síntomas nos van diciendo realmente qué es lo que se está desarrollando en nosotros. A veces es muy complicado porque nos cuesta mucho sincerarnos y aceptar que necesito ayuda. Hay muchas... ¿cómo se dice? Ahorita en la actualidad, que esa parte oriental, medios, que el reiki, que salga a la naturaleza, que abrace un árbol, todo esto nos ayuda para que esas sensaciones que estamos sintiendo sean como más pasajeras y las podamos como, mejor dicho, como usted botar todas esas malas energías, como algo tan simple que nos recomiendan: salga y camine descalzo, conéctese con la naturaleza, para que usted encuentre como esa serenidad. ¿Y todo eso sí sirve? Sí. Bueno, vamos a hablar de eso. Sí, a ver. A ver si sí o si no. Desde mi punto de vista, pues, porque yo sé que cada profesional tiene como su posición frente a estos temas. Ajá. Yo no satanizo absolutamente nada, porque cada persona busca alternativas para, que le funcione. Obviamente sin dejar una buena terapia de lado, ¿cierto? Porque yo digo que todo debe ir en una buena conexión. Para muchas personas, por ejemplo, la religión es de donde se sostienen, se aferran, ¿cierto? Y eso les ayuda, digamos, a no desencajarse, a no como que evadirse de la realidad, les ayuda a sostenerse y a tramitar esa emocionalidad. Sin embargo, si se combina con terapia, va a ser mucho más llevadera y mucho más fácil. Lo mismo pasa con todas estas tendencias orientales, ¿cierto? Yo digo que todo lo que el ser humano busque para su bienestar es válido, ¿cierto? Porque igual no son situaciones desadaptativas, al contrario, es una manera de buscar conectar con el mismo. Es que ahí es donde estamos. ¿Por qué la emocionalidad no se tramita de buena manera? Porque es que a nosotros no nos enseñaron que con la emocionalidad se conecta. Nosotros, mientras estemos felices, estamos bien, que estamos en un momento alegre. Es que a uno le falta mucho conocerse, yo creo. Llega la tristeza o llega la ira y uno trata de evadir esas emociones. Cuando esas emociones se evaden es cuando llegan las problemáticas complejas. Usted tiene que sentir sí o sí, así como se permite sentir la alegría. Hombre, permítase llorar, permítase hacerse bolita en la cama si no quiere hacer nada en su casa. Sienta esa tristeza, ¿cierto? Que le pase por el cuerpo. ¿Por qué? Porque en esos momentos de angustia, de dolor, es donde muchas veces, por evitarlos, no nos damos cuenta que ahí, justo ahí, cuando estamos, digamos, en lo más profundo, en lo más hondo, en el lodazal, por decirlo de alguna manera, es donde nos llega la información del por qué X o Y situación me afecta tanto. Casi siempre las situaciones que en el presente a nosotros nos afectan y nos desencadenan un enojo, una tristeza, no es otra cosa que una conexión con una emoción primaria de una experiencia atrás, de la infancia. del pasado.
y casi todo es de la infancia. Sí, claro. Entonces, Erika, es recomendable que niños, jóvenes, adultos vean esta película, porque es que eso se volvió una tendencia en redes sociales y desde el más niño hasta el más adulto, intensamente. Entonces, esto es valioso, pues es importante que todos nos conectemos con esto. Yo siento que sí, sobre todo porque ponen en la mesa algo muy bonito y es un ataque de pánico, ¿cierto? Ay, Conocer sí. esas manifestaciones sobre y desde la ansiedad, porque es que la ansiedad no es otra cosa que una emoción, para mí compuesta, más que una emoción, es un estado. ¿Qué puede desencadenar una ansiedad? La ansiedad la puede desencadenar una tristeza mezclada con enojo, o una tristeza mezclada con enojo, vergüenza, ¿cierto? O una vergüenza. Un parcial de la universidad. Un parcial de la universidad, así tan ¿cierto? basiquitas. Entonces, ¿qué sucede? El exponerse a un público, eso causa ansiedad, ¿cierto? Sí. Hay personas que sufren de ansiedad social y hay que entender que todos podemos sentir ansiedad en algún momento, pero no porque sintamos ansiedad en algún momento ya es una ansiedad patológica. Son dos cosas muy distintas. Y para uno determinar una ansiedad patológica tiene que pasar por varias pruebas, ¿cierto? Y ahí sí debe sí o sí pasar por psiquiatría, que es quien diagnostica, el psiquiatra es quien diagnostica una problemática mental. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? Muchas personas, por el estigma social que se le tiene todavía a la salud mental, evitan hablar de este tipo de problemáticas. Si todos nos sinceráramos y dijéramos, ve, yo tengo diagnóstico de ansiedad social, ay, yo tengo diagnóstico de, digamos, personalidad límite, o yo sufro de pánico escénico. Exacto, pero eso entra dentro de la ansiedad, por ejemplo, ¿cierto? O yo sufro ¿Yo sufro de qué? del trastorno bipolar, por ejemplo, ¿cierto? Si nos sinceramos, es más fácil comprender el por qué esa persona actúa de la manera que actúa, porque hay cosas que le afectan de la manera que le afectan y a veces nos cuesta entender. Ay, Y si hay personas y se alrededor aíslan. que saben eso y aprecian a esa persona, le ayudan a llevar esa situación. O porque en otros momentos o lo aíslan o, ay, qué presa salir con ese que es que siempre terminas como peleando o empieza muy bien y de un momento a otro como Ay, que, diario ay, el chillando. bajón, ¿cierto? No hay que comprender. El que toma y llora y llora y llora. Exacto. Entonces es ahí donde vamos. La emocionalidad parte de un montón de cúmulos de sensaciones y emociones desencadenadas desde la infancia que nos van a afectar el relacionamiento adulto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Y que en cuanto a intensamente, mirar intensamente nos da ciertas herramientas para comprender, sobre todo en este caso, el trastorno de ansiedad, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se desencadena? ¿Por qué a Riley se le desencadenó esa ansiedad en ese momento y le dio ese ataque de pánico? ¿Cómo podemos ayudar a una persona en un ataque de pánico? ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad nos lleva a un futuro, no atrás ni al presente, a un futuro. Y eso nos causa la ansiedad. Hay que ayudar a centrar a la persona en el aquí y el ahora. Cuando una persona está en un ataque de pánico, lo único que puede, digamos, como empezar a calmarla es algún otro estímulo. El acariciar, por Bien, ejemplo, pues. ¿cierto? Pues sí, porque la conecta con el aquí y el Entonces, ahora. esa sensación empieza a traer su mente Acá, a este momento, a este estímulo. Bueno, estamos en ese momento. El hielo es importante, el hielo en las manos, ¿cierto? Esa sensación de que el hielo me quema me trae aquí. Entonces entra mi mente en el aquí. O sea, hay muchas alternativas. Y también, o sea, que las personas aprendan que cuando una persona está en ataque de pánico puede estallar en llanto sin razón aparente y es un llanto incontrolable, pero que no necesitan ni siquiera modular una palabra. Con que acompañen, con que estén, es suficiente. Bueno. Muy valioso, muy interesante. Estoy conectada con él aquí. Bueno, Erika, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente. Esta conversación está muy chévere, Diana. Muy intensa. Siento que sí. Está Muy intensa, sí. Bueno. Diana, hágale Ay, bien Dios pueda. mío. Bueno, yo creo que nos queda las recomendaciones y lo más importante es aprendernos a conocer y a reconocer de que cualquiera de estas emociones son naturales
que las debemos de vivir, buenas o malas, nos toca que vivirlas para poder aprender a cómo vamos a reaccionar de pronto mañana o pasado mañana cuando nos vuelva a suceder, porque quizás en el momento no sepamos cómo reaccionar y reaccionemos de una forma que nos quedamos paralizados, nos dio de todo, pero ya para una próxima, como ya uno tuvo esa experiencia, ves, la vez pasada me pasó eso, entonces lo va a tener como muy presente. Entonces yo pienso que la vida, cada minuto, cada día es un aprendizaje para el futuro. Muy bien, y Ave María. Como estamos de tesas, de intelectuales. No, por Dios. Bueno, Erika, muchas gracias por haber compartido con todos nosotros en este espacio. Muy valioso todo ese conocimiento pues, que nos acaba de brindar y esperamos que usted quede matriculada en este espacio. Estamos en línea. Que son tantos temas que ustedes manejan y que necesitamos tanta ayuda. Yo estoy muy contenta, muchas gracias, y eso mismo les iba a decir, que no sea la primera ni la última. Eso. Bueno, televidentes, oyentes, esto fue todo en Estamos en Línea. Recuerden que hoy trabajamos las emociones con un enfoque hacia la película Intensamente. Nos vemos entonces dentro de 8 días con esto que es Estamos en Línea. Chao. Hasta luego.